La Meca Radio presenta el show de Gemma Carrillo. De todo y para todos, con Gemma Carrillo en La Meca Radio. Y tenemos un invitado muy especial hoy, el doctor Jues Gordon Murray, que es juez del condado en la corte que está ubicada en el College Center, que queda en las 56 calles del Noroeste y la 22 Avenida. Miami-Dade. Nací y crecí aquí en Miami. My parents moved here in 1967. Mis padres se mudaron aquí en el 1967 desde Nueva York. Child at that time, but I Yo era un niño en aquel school momento. Fui a escuela. and graduated from Miami Carroll City. Me gradué de Miami Carroll Chiefs, City. los Chiefs, Yes, claro que sí. Chiefs. Los colores son naranja y marrón, ¿no? Orange and brown. Orange and black. Orange and black. Yeah. Los Chiefs, muy conocidos, los Carroll City Chiefs son una fuerza grandísima en fútbol. Sí. And so I graduated from Miami Carroll City in 1978. Me gradué de Carroll City And at that time, I was competing for a scholarship estaba to go to compitiendo college. por becas en aquel And momento. One of my social studies teachers, Mr. Morris, Uno de mis had profesores de estudios recommended that I sociales apply recomendó for the Golden Drum Award, que solicitara which la was a beca countywide dorada competition similar de to the Silver drama. Knight Award. The Golden Drum Award, el premio del tambor dorado. ¿Era la beca? That was Yes. the scholarship. Correct. Golden Drum, Drum. okay. And so I competed with, students from other schools. Competí con otros estudiantes de otras escuelas And when we were doing the application, y cuando estábamos haciendo la solicitud, my teacher was sort of asking me the things that I did. mi And profesor I estaba told him diciendo lo que yo that había after hecho school I would always go back to my elementary school y yo siempre and work there pensaba for a few hours a volver day a trabajar helping a the mi escuela teachers. elemental al final de mis estudios. And they called over to the school and they had Llamaron a la escuela verified that I had hundreds of hours y verificaron of que yo service tenía cientos de horas de that trabajo I was voluntario en esa actually escuela part of the volunteers teacher, y que por tanto era parte del association grupo that de they had profesores established. voluntarios. And with that information was very helpful, Con and esa I información won fue the scholarship. I ayudó won the mucho. Golden Drum Award. Porque gané ese premio. Aparte de los requisitos de el Golden Drum Award de trabajo voluntario, ¿había otros requisitos que eran imprescindibles para que usted pudiera solicitar ese premio? Yeah, certainly you had to have good grades Sí, por supuesto, había que You had to tener have buenas good notas, había que conduct tener una buena conducta and good recommendations. y muy buenas recomendaciones. No tenía que estar en la banda y nada, solamente you didn't have to be on the band or anything. No, it was called the Golden Drum because that was the way that they communicated in Africa. No, So it no, was not a musical no había que hacer nada más porque award. se llamaba It was el I tambor got the dorado award porque for esa es la manera en que se citizenship. comunicaban en África. Y es Golden una Drum manera de just llamar la represented atención a la how comunidad. communities communicated. O sea, como las comunidades se comunicaban con este tambor de oro, o un tambor, pero se le llamó el tambor de oro porque era el premio máximo, por eso es que a usted le dan la beca esa, por cómo se comunicaban las comunidades en África, de un lugar a otro con este tambor. Qué interesante, muy interesante. Y con esa beca, entonces usted pudo asistir a la universidad. That's correct. And that really changed, my life. Cambió mi vida drásticamente. Having the opportunity to go to the University of Miami was something that I didn't, had any idea was going to happen for me. Pude ir a la Universidad de Miami, cosa que nunca pensé que iba a ocurrir. Sí, pues la Universidad de Miami es una universidad privada y es un poco alta de precio para las personas rutinarias. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque el juez Gordon Murray menciona el Golden Drum Award, the Golden Drum Award. Estoy pensando en los premios de Golden Globe del teatro y actores y eso. Pero el Golden Drum Award lo compara con el premio de Silver Knight, que el Silver Knight o el soldado
de plata es un premio que hace más de 50 años ofrece también de beca a el Miami Herald, a los estudiantes que se gradúan de secundaria, y tienen diferentes categorías. Tienen ciudadanía, como el premio del Golden Drum, tiene lenguas, tiene deportes, tiene inglés, tiene matemáticas. Depende, la categoría depende de la especialidad del estudiante, y también se le da una beca. Hace tiempo creo que empezaron con $500, ahora es un poquito más, pero es el premio de becas más prestigioso de esta región, el Silver Knight. Muchos estudiantes compiten todos los años por ese premio, y no solamente eso, esos estudiantes desde ese momento en adelante, no importa lo que hagan en su vida, siempre se dicen, y el ganador del Silver Knight del 78, tal persona, ahora es juez de la Corte Suprema, o ahora es juez de circuito, ahora es juez del condado, pero siempre el punto de referencia es ese premio del Silver Knight. Entonces, el Golden Drum para usted fue algo así. Yes, it certainly Sí, realmente así fue. changed my life. Cambió mi vida. And when I went to the University of Miami, Cuando fui a la Universidad de Miami, I also had other mentors, like my tenía teacher in high otros school. I had mentors mentores in en la college, universidad. Professor Johnson, El profesor Johnson, really helped me que me ayudó. excel at the Enormemente. University of W.B. Miami. Johnson, Yes, Winnington B. Johnson. He's my very, very good friend. A I saw him brillar just en el yesterday in campo church. académico. yo quiero ver al Dr. Johnson. Dr. Johnson fue mi mentor también en la Universidad de Miami. Wow. Para poder, fíjate, que el mundo más chico, para yo poder estar, yo adoraba tanto al Dr. Johnson, que para yo poder estar en la clase de él, después que terminé todas mis clases de historia, porque yo también fui a la Universidad de Miami, y mi especialidad era en historia, y entonces para poder estar en la clase de él, tomé Black History, no sé ni cuántas histories, tomé todas las historias que el hombre enseñaba, con tal de estar en la clase de él, porque yo adoro al Dr. Johnson. ¿Cuánta influencia en su vida tuvo el Dr. Johnson? He really influenced me, because when I first went to the Realmente me University of influyó Miami, enormemente you know, I struggled a little bit, you know, early on. cuando yo fui a la Because Universidad de I Miami. Al was principio one of the first in my family to ever tenía go to algunas college. My dificultades. parents didn't go to college. Mis And padres so no it fueron was different. a la You know, universidad. certainly much harder than Por tanto, era what mucho they más difícil expect of para you in mí. high school. Era And mucho más difícil I que was lo que había fortunate. I was in vivido his class, the history en la class, secundaria. and he, you know, had me come speak to him, come to his Por tanto, me office. senté en su clase and he y actually me taught pidió me que fuera a hablar con él. something that I teach now, because I've always taught, and that was the exercise of learning. Y a partir de ahí He asked me, did I llegó know the el momento en exercise que of empecé learning? yo a impartir And I told him, la no, asignatura and then de he taught that to me. ejercicio para el And aprendizaje, I taught cosa that que to my ahora children, todavía I hago. taught that to all of my students. And it's basically a way of understanding, as he says, that everybody learns the same way. It's mechanicals to learning. Todo el mundo aprende Start de with una manera, imitation, pero understanding, esta practice, asignatura and then you get le da better. al estudiante técnicas applies para to aprender even learning. mejor. That you first imitate what you see people Primero doing, se reading, imita lo que la gente highlighting, hace, but Lo then you mismo start to understand llenando un that there texto, are other resaltando sort of cosas en el hidden texto, parts of what you're copiando, doing imitando. that you can't imitate. Pero hay cosas que no It's pueden like riding a imitarse, bicycle. como Little kids pedal, because that's what they see. manejar una But bicicleta, then they learn that porque balance, saben which is what you can't pedalear, see, is pero el actually more balance es important. individual. Más importante que pedalear, exactamente. And when it comes to learning, Entonces, what is really important is how you aprender learn. tiene And he taught me otra parte that importante you que es learn cómo usted so that you aprende. can recall information quickly Hay and que accurately. recordar la información That's really the rápida purpose. y precisamente, Because if you read and read, but then when porque it si comes usted time for lee a y test, lee y luego and you al can't momento del recall examen it no se acuerda de quickly, nada, pues lo ha you can't recall perdido it todo. correctly, all your learning was wasted. Entonces todo su And it aprendizaje applies se ha to perdido. everything that you do in life.
And then, so with that knowledge, I just Por started tanto, to con ese excel as far as aprendizaje a student empecé a at the enseñar a University of otros Miami. I estudiantes just understood que how to entendieron el focus on the proceso, material, cómo enfocar how sobre to los bring the materiales, material in an organized way, cómo and organizarlo en then su mente give it back y when entonces it comes time for devolver. test taking. Esto es increíble porque yo le doy crédito al Dr. Johnson por 95% de las cosas que yo he hecho en mi vida. Y parece increíble que probablemente estuvimos hasta en las mismas clases de cómo el Dr. Johnson era con sus estudiantes y así de amoroso. Y comprendo lo que está diciendo el juez Murray respecto a cuando en la familia no hay un historial de asistir a la universidad. Es muy difícil porque yo tengo un examen, generalmente en la universidad solamente hay un examen a final de curso o a mediados de curso, depende de la asignatura, que en las escuelas, en high school, en elementary, en escuelas intermedias, hay exámenes casi toda la semana, entonces pues no importa si te pierdes uno, tienes tiempo a recuperarlo. En la universidad no es así. Entonces cuando tú le dices a tu mamá, necesito estudiar, que tengo un examen mañana, en ese examen estás poniendo todo el curso, todo tu esfuerzo, 16 semanas, 3 meses. Y es difícil explicarle eso a nuestros padres si nunca han ido a la universidad. Si tengo que entregar un documento, si tengo que entregar una presentación, necesito estar lista en ese momento, no puedo esperar que me den otra oportunidad, es solo una oportunidad. Y el Dr. Johnson me ayudó a aprender eso también. And it was really because of his mentorship Fue gracias a su that not only protección did I do well at the university for my que salí muy bien en la undergraduate degree, universidad. I was able to get accepted into the University of Miami Law School, Me aceptaron en la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami, where then I met my next mentor, who was donde conocí Professor a mi próximo Waters, Robert mentor, Waters. He was a professor at the University of Miami, and he, again, otro continued profesor in de the la Universidad de same Miami, way as Dr. Johnson, que enseñaba de la helping me misma manera que el now profesor understand Johnson, legal pero ahora terminologies in en, the la, way that en, lawyers en think el área de la that are somewhat a terminología little bit legal, different than the way an average person may think and para apply entenderlo de una manera diferente a como information. la persona media So puede I've entenderlo. been blessed, and as you said, Por also tanto, been blessed me to siento have bendecido por haber people tenido come esos and they don't ask mentores for en mi anything. vida, And, sin and que as me I hayan said, I pedido just nada a saw cambio. Dr. Johnson yesterday at the Martin Luther King church service, where he's Ayer lo vi al Dr. Johnson en el Church of servicio Incarnation, where en he's la been for many, iglesia many years. It's always en homenaje a a Martin pleasure Luther to see King, him. Sí, hace tiempo que... Many Bueno, years. yo lo veo hace y le puede ser más agradecí de 20 nuevamente años su que yo no apoyo. lo veo. Pero él tenía una cosa que él decía, que siempre decían que los Estados Unidos era un melting pot. Él siempre mencionaba eso en clase, que es como una cazuela donde se funden las gentes, ¿no? Y él decía que los Estados Unidos no era un melting pot, no era una cazuela de derretir a la gente. Él decía que los Estados Unidos es como un salad bowl. ¿Te acuerdas de eso que él decía? Que él decía que era un salad bowl porque tú pones diferentes ingredientes y haces otra cosa diferente. No es que la gente se funden y se derriten para formar algo nuevo, sino que todo el mundo trae cosas diferentes y esos ingredientes, esos sabores se mezclan y sale algo nuevo, pero no es que se derritan para integrarse en las otras cosas, sino que cada uno se mantiene sus propias características, ¿no? Cuando llega a los Estados Unidos. El Dr. Johnson, es que estoy tan sorprendida que no puedo creer. Hace tiempo que yo pienso, ¿qué habrá sido de él? ¿Cómo estará? Porque me imagino que ya se retiró, ¿no? Did he retire? Yeah, he did. He retired. Ya se retiró. And, you know, sometimes he writes articles, he puts Algunas editorials in the veces newspaper. escribe artículos para los periódicos, But it's always good to see him. I mean, pero es that was maravilloso 30 siempre years volverlo a ago, ver. 40 years ago. Después de 30 o 40 And años, what he meant to my life, lo que significó en mi I vida. could never repay him. Nunca And podré all he pagarle lo que says hizo is, por I'm mí. just glad you did well. That's the payment. That's the payment.
to do well. Creo que tal vez Ver eso, ver eso, a esos retoños que tú, que entran en tu salón de clase, éxito y que él lo vea. Lo único que tienes que hacer es ponerle ese poquito de abono, ese poquito de agua, como hizo con usted, para que llegara a lo que ha llegado hoy en día. Y no solamente eso, sino también ayudar a que el juez Gordon Murray pueda tener sus hijos. Háblame un poquito de tus hijos, de tu familia. And Your family. Yes, I have a son and a daughter. I have a stepson, and then my son and my daughter. Both are now attorneys. Los dos son abogados, maravilla. En este momento. And my son, Gordon Jr., is an attorney. He lives in Tallahassee. Él vive en Tallahassee. Went to FIU for undergrad and Florida State for law school. Estudió en FIU y en Florida State. And he again worked for Florida Justice Association as a deputy general counsel and lobbyist, and he's doing fantastic. Él es ahora My daughter, Jessica, who mi hija, went Jessica, to the University of South Florida for her undergrad degree, and then also went to Florida State for a law degree. They both didn't want to go to Miami. Actually, it's ninguno quisieron ir a la Universidad more. de Miami. It's less expensive than going to the University of Miami. My law degree is from FSU, so I Pero know. bueno, en parte and she's now fue an bueno assistant porque state era un attorney poco here in menos Dade County. She caro works for que University of Cap Miami. Fernandez Rundle. So, entonces ella trabaja de fiscal Y- aquí en Miami con Catherine Fernández Rundle, Jessica. Correct. Okay, perfecto. Y me imagino que, how instrumental were you on their decision to become attorneys? Well, ¿Cómo influyó usted en esa decisión de que se convirtieran en abogados? I guess they grew up, sort of watching me as an attorney and Me imagino que me vieron, I guess crecieron respecting viéndome and ser un abogado, and respetándome. wanting to be emulating their Y father. quizás intentaron They emular, decided that they imitar a wanted to su go to law padre. school. They're smart kids. They could have done anything, but Pero they both eran inteligentes, son wanted inteligentes to estos become muchachos. attorneys. Y And I taught them both the terminaron con exercise esa of learning conclusión. Yo les expliqué cómo early on. era el proceso. That, and so they excelled in high school, they tanto, excelled in college, they excelled in law school, Fueron they excelled brillantes now. tanto en la escuela And I can't secundaria be proud como en la of universidad. my kids. Y estoy muy orgulloso de ellos. Cuando George Murray, when you finished law school, Cuando usted ¿qué terminó la escuela de la tipo iglesia, de profesión, de trabajo como abogado? ¿Fue a práctica privada? ¿Trabajó como abogado de oficio? What was your job once you graduated from law school? All right, when I graduated from law school in me gradué de la 85, escuela de ley en el and the 85, first job that I got mi primer was an trabajo assistant state attorney fue como at the state asistente attorney's al office in Monroe fiscal County. en En el Los condado Cayos, de I had to go Ah. down to Key West So, for my first job. tenía que ir a Los Cayos, a I Cayo Hueso. interviewed Era at mi the primer state attorney's trabajo. office and the public defender's office Me here in Dade County, entrevisté but con I el didn't get fiscal hired. aquí en Miami, pero So no me my first job contrataron. was in Key West. Por And in tanto, fact, my son fue en was Cayo born in Key Hueso. West. Y por esa razón mi hijo De nació en Camping. Cayo Hueso. And so I was there for 3 years, from Estuve allí por 3 años, 1986 to 1989. desde el 96 And al I came back up 99. and interviewed with Miss Reno, and she hired me at the Vine state y me attorney's office entrevisté in con Dade Janet County. Reno y me contrató. And I stayed there until 93. Y me quedé allí And hasta el I 93. Went into private practice. Y entonces fui ¿Qué a una tipo práctica de, privada. cuando era abogado privado, qué tipo de ley usted practicaba? I did primarily criminal defense, Hice fundamentalmente juvenile, and family law. casos juveniles, casos O sea, criminales casos de y casos de familias, familia. casos de juveniles, o sea, de niños, ¿no? Y criminales. Y casos criminal. Y sus clientes eran clientes muy difíciles, eran personas con mucho dinero. Explica un poquito de la base de cliente que tenía. Well, as far as it's criminal, I've done just about everything. En fact, los casos my criminales he hecho de todo last tipo, clients todo that I tipo de had cosas. were individuals that were on death row. Tuve So, muchos tried casos everything de from individuos traffic que cases to estaban murder ya cases, en la
and they're all en la línea de difficult. muerte, listos They're para all ser emotional. ajusticiados. They all reflect, a victim that had, Por something tanto, ellos terrible happen to them. eh, And when you're defending, of course, it's your reflejaban obligation una to zealously actitud represent your ante client las and víctimas de una manera muy drástica. make sure that if he's convicted, it's done legally and properly, Era and that all solamente la his rights were necesidad protected. de defenderlos para cumplir con la ley, para que sus derechos no sean violados. I also represented a lot of juvenile cases. También representé which muchos casos juveniles en los cuales the rules are somewhat similar to criminal las defense. leyes son similares a las de las But leyes criminales, juvenile, there's more of a concentration on rehabilitation. pero en ellos That hay mucha más maybe concentración en la they acted rehabilitación. out because of a need. Tal vez Whether it was muchas a need veces at home, actuaban de esa a need manera educationally, por necesidades educativas, por necesidades de need atención. just sometimes being hungry and Muchas not veces being hasta able to por haber focus on school. estado hambrientos. And spend a lot of time trying to help juveniles to Y por tanto move muchas them veces se away trata from de ever getting into sacarlos de ese the criminal ambiente justice y system. tratar de darles una vía de As I said, rehabilitación. when a reed or a tree grows, when it's young, you see sometimes the coconut trees, the wind bends it and it starts growing Porque one igual que way, los árboles, but then cuando once it son gets muy hard, jóvenes, you pues es muy you fácil can't move it anymore. moverlos, So with pero cuando juveniles, ya it son was, grandes I y se spent a ponen lot of rígidos, time mentoring los árboles no pueden and talking to them, inclinarse. trying to help them, focus in a Por way tanto, parte de mi where trabajo en their life will be a lot el more área juvenil successful era than justamente continuing in apoyarlos y tratar de delinquency encontrarle or una criminal manera acts de apartarlos de su when, vida delincuente they y could wind up in rehabilitarlos jail for a long para time. evitar que fueran a la cárcel. Y más nunca salir de ese patrón. O sea, una vez que un joven entra en en el sistema, que lo acusan de algo, comete una infracción y cualquier cosa puede suceder, y lo más probable es que no salga nunca jamás de ese patrón, y sea muy difícil que sea una persona que sirva a la sociedad, porque me imagino que muchos de estos adultos que tienen una vida de crimen a lo mejor comenzaron cuando eran muy jóvenes. It's true. Es cierto, Again, it's like geometry. Once 2 points start separating, es como en geometría, cuando dos puntos empiezan a they never separarse, come back. nunca se vuelven a unir. And sometimes it's all about making choices. Entonces se trata solamente de escoger. And I've El talked to lots of comportamiento. clients, and I used to Y tell en them that muchas if oportunidades they yo were les honest with decía themselves, and if they look back que si ellos miraban on the hacia track atrás where they've created, a su trayectoria, they can see the ellos mistakes podían that they ver made. los errores que habían cometido. Most of the time, before Muchas someone veces. does something, there's at least a second that you had a choice. Antes de que la persona tome una decisión, And some siempre hay un people momento take en que the puede easy decidir. way, I guess you could Y say, ahí and take esas decisiones pueden that afectar choice. todo el resto de la vida. and it just leads to, sending them in a direction that's never going Porque to si be esa positive. decisión los va a lanzar en un camino Efectivamente. destructivo, pues y, es bueno evitar. y es bien difícil, sobre todo, como estaba hablando el juez Murray, cuando un joven tiene toda su vida por delante y como representante de este joven se ve que ha tomado la carretera equivocada y va a ser muy difícil volverlo al camino correcto para que haga las cosas correctas y pueda contribuir a su propia vida y que tenga una vida. Una pregunta que le iba a hacer antes del descanso, que tenemos que hacer una pausa para los comerciales, que son los que patrocinan este evento. Cuando usted decidió que se iba a postular para juez, ¿qué ocurrió con toda su base de clientes que tenía? Well, when you're a judge, then you can't practice Un law. juez ya no puede continuar practicando como abogado. So when I was appointed as a magistrate in 2012, Por tanto, cuando me so nombraron at that como time magistrado en el I had 2012, to give up my practice, yo entregué mi I- práctica, talk to each client. hablé con cada Some of them cliente. went to find lawyers of their own. Some went Algunos encontraron some lawyers that otros I had recommended.
But then I just had to close out my practice. So that was back in 2012. Otros fueron por la vía que yo les recomendé porque tenía que cerrar mi práctica. Sí, eso quería que dijera eso porque muchas personas no saben que para que el juez no pueda tener ningún áuspice de conflicto, lo primero que tiene que hacer es cerrar todas sus prácticas privadas, completamente parar de asistir a esos clientes para poderse dedicar a ser o magistrado o juez o lo que sea. Ahora, cuando regresemos después de la pequeña pausa, le vamos a preguntar al juez Gordon Murray cómo es que él llega a ser magistrado, cuál es la profesión del magistrado, cuál es el papel del magistrado y qué es lo que está haciendo él ahora como juez del condado y cuáles son sus planes para el futuro como juez en adelante. Regresamos enseguida. Doral Kia en el 101-55 Northwest y la 12 calle en Doral. Abierto los 7 días de la semana con especiales en todos los modelos. 10 años o 100,000 millas de garantía. Por eso usted no paga tarifas mecánicas, intereses muy bajos y planes especiales para todo tipo de crédito. Su solución es sin dudas Doral Kia. Para detalles llame al 786-259-7156. Doral Kia. Tanta gente no puede estar equivocada. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho. Cualquier daño que tenga su propiedad, lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Ingrid Lucía, Iraín, ustedes se imaginan un congrí cocinado al carbón con chicharroncito por arriba. Y si a eso le agregas unas costillas o un pollo también cocinados al carbón. Óigame, ¿y qué les parece si a eso lo acompañamos con un tamal original cubano, con maíz de verdad, con tostones y yuca con mojo? Vaya, que se me hace la boca agua ahora mismo. Ya, Iraín, por favor. Eso no es real en este pueblo. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Estamos hablando, definitivamente, de ciencia ficción culinaria. Y después que le pongan sal. No, Raulito, eso es una realidad. En Country Fruits and Juice, en la Chrome Avenue y la 122 calle, el tamalazo, donde también disfrutas de batidos y jugos naturales. Sí, en la 122 calle del Southwest y Chrome Avenue, en un ambiente familiar con monta de caballos y ponis para los más pequeños de la casa. Chrome Avenue y la 122 calle del Southwest. Ahí nos vemos. ¡A comer! Regresamos de nuevo en el show de la doctora Gemma Carrillo y tenemos un invitado muy especial hoy, el doctor Jues Gordon Murray, que es juez del condado en la corte que está ubicada en el College Center, que queda en las 56 calles del Noroeste y la 22 Avenida. Y estábamos hablando un poquito de su historia, de cómo él viene a a Miami a vivir con sus padres cuando era un niño y empieza en las escuelas públicas de Miami-Dade, eventualmente se gradúa de Carroll City Senior High y con tan buena suerte de que uno de sus mentores en la secundaria lo recomienda para una beca que se llama el Golden Drum Award. Recibe esa beca y eso le garantiza que pueda ir a la Universidad de Miami, que si no hubiera sido por esa beca hubiese estado fuera de su economía. Se gradúa de la Universidad de Miami, inmediatamente continúa en la Universidad de Miami, en la Escuela de Leyes, en la Facultad de Leyes, donde el profesor Robert Waters
fue su mentor, su ayudante, su mano derecha, y eventualmente cuando se gradúa empieza en práctica privada. Su preparación para la práctica privada principalmente fueron casos criminales, casos de jóvenes y algunos casos de violencia doméstica, etcétera. Con eso, después que pasan unos años, a que ya cría sus hijos, etcétera, en el 2012 se convierte en magistrado, y vamos a recoger la historia aquí mismo y preguntarle cómo es que él llega a ser magistrado. How do you become a magistrate? Well, during the time that I was in practice, I always wanted to become a judge, siempre and quería I had applied ser un juez, to the y governor había several solicitado times, esto al gobernador en más de una I was not oportunidad, selected. And then an pero no había sido opportunity seleccionado. Por tanto, apareció una came oportunidad. that there was an opening for general Había magistrate, una apertura para which is a magistrado, quasi-judicial position. que es casi una posición de juez. Do recommendations that get signed by a judge and become an order, but you're not actually a judge, but you do have some judicial powers. En esta posición usted tiene algunas posibilidades de actuar como juez. And so I applied, and it Sin was serlo. similar to applying for a judge. La solicitud fue igual que solicitar ser un juez. Appointed by the chief judge. Tuve que ser recomendado por different bar associations, diferentes grupos de 2 general magistrates and 2 circuit court judges. De otros jueces y abogados. Then after that interview, they narrowed it down to 6 individuals. Esto se redujo a un grupo de 6 individuos. By the chief judge, which was Joe Brown at that y el time. Jefe de los jueces, el juez Joe Brown en aquel momento fue entonces, una vez que llega a ser magistrado, que es como si fuera el hermano más pequeño de un juez completo, ¿no? Y yo le hice esta pregunta al juez Murray, porque quiero que las personas que no sepan mucho del sistema legal y del sistema de esta área, los jueces y los magistrados realmente son nominados por el gobernador si hay una plaza vacante, o van a elección. Los jueces son elegidos por 6 años, los jueces del estado de la Florida, y tienen que postularse. Llega un momento en que cuando cumplen 76 años tienen que retirarse, y no pueden seguir siendo jueces. Antes no había esa limitación, pero ahora existe. Los únicos jueces que no son elegidos son los jueces que están en las cortes de apelación, que hay jueces de apelación de acuerdo a las secciones del Estado, o los jueces de la Corte Suprema. Y es muy importante que las personas sepan esto, porque lo más probable es que si tienen algún problema en su vida, ya sea porque tuvieron una boleta de tráfico, una violación de tráfico, o alguna multa que no pagaron, y tienen que ir delante de un juez, lo más probable es que vayan delante de un juez que es del Estado. Nadie va delante de un juez federal a no ser que sea un caso diferente. Y les digo todo esto porque las personas, recuerden que las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos o que están interesados en aprender un poco más de cómo funciona el sistema en este país, pueden acercarse al English Center y tomar las clases de ciudadanía. No tienen que estar en el proceso de ser ciudadano para tomar las clases de ciudadanía. Recuérdense que nos pueden llamar al 305-445-7731. Entonces, déjame preguntarle, como magistrado, ¿cuáles eran algunos de sus deberes? What were your duties as a magistrate? Well, when I was a magistrate, I was in the family division. Yo estaba en la corte de familia. Child support cases. Me correspondían los casos de family law, apoyo a los niños, custody cases, el divorcio, los casos de custodia, of marital property, la distribución de propiedades, matrimonios que se divorcian, and so cómo se distribuye el tiempo de los niños en un divorcio. The circuit court judge, and then we would bring the parties, we'd have hearings, esto se presentaba a un juez, what's called a recommendation, y el magistrado recomendaba al juez lo que entraba, y el juez aceptaba o agreed with with both your analysis and the facts and the law,
then he would just sign it and it would Y become entonces el juez, si estaba de acuerdo, sencillamente básicamente firmaba. el magistrado es como si fuera, aparte de todas las cosas de pensión alimenticia, child support, y de compartir tiempo, era como si fuera un árbitro en aquella discusión entre estas dos personas que tenían niños en común, ¿no? ¿Quién va a estar con qué niño, a qué hora, quién va a pagar el seguro de salud, quién va a tener tanto tiempo, etcétera? Well, I wouldn't say mediate. It's a little different than a mediator, because no es necesariamente un mediador. You can't, as a magistrate, it's not como un like magistrado. You can get consensus among the parties all the time. No puede necesariamente llegarse a un consenso entre ambos siempre. Por tanto, hay que tomar una decisión de a quién le corresponde. Correct as far as the law. So it was adversarial in that, you had two parties and hay una posición sort of win and be adversaria happier sometimes than y the no other necesariamente todo el mundo when it comes to termina how much someone may have to contento, pay for child support, how much porque a time sharing veces someone would get, pretenden who's tener gonna más get tiempo del que les primary custody of the corresponde, child, a who's veces no gonna están pay de attorney acuerdo con el fees. dinero que So tienen they que were pagarle tough a la esposa o al decisions, esposo, and sometimes people didn't like your decision y and they por would tanto appeal muchas it veces to no the le judge. gustaban esas decisiones y And apelaban the al judge's juez. job would to look at what you did. Y el juez So miraba listen to the la transcript, decisión que el and magistrado if había your tomado. decision was based upon Y the si law su and a decisión proper estaba analysis, they would apoyada en la uphold ley, your decision. pues el juez iba a soportar y apoyar su decisión. ¿Cuánto tiempo sirvió como magistrado? How long were you a magistrate? I was a magistrate for 5 years. Por 5 años. And when I was appointed by Cuando me Judge nombraron, Brown, he understood that, I was trying to be a judge, and que he yo estaba felt like tratando this de would ser be very juez, helpful y por tanto for dijo me, que esto iba a ser, que because me iba a ayudar it mucho, gave me porque me dio practice práctica similar to a judge. similares a las de un juez. Magistrates wear robes. Los magistrados They también control usan the la court. misma ropa, se They make enfrentan a la corte opinions on the igual, evidence. tienen que valorar You las always have to come evidencias and give them the same respect y as they do atienden a al regular público y judge. le dan el mismo And in fact, respeto que le when da un juez. I did apply to become a judge, Y por tanto, cuando one of the yo members of solicité the ser un judicial juez, uno de nominating los commission miembros del comité came to my de court nominación to vino a mi view corte my como work magistrado y as a vio magistrate. mi And that trabajo led to como a magistrado good recommendation, y me dio una from the excelente committee, recomendación and I'm frente al sure comité. that was Y yo estoy seguro que helpful esta to the governor recomendación in, ayudó making mucho a a que el choice, gobernador because tomara su you decisión. can look at me and you can know about my temperament, Porque because pudo I ver had a mi track temperamento, record mi and comportamiento how diligent frente I a la was in my corte, work. cuán diligente yo You can era talk para to tratar al attorneys that have been público. before me, and the judges that took my orders. Y los jueces And que tomaban so, mis decisiones was, hablaban I thought, siempre it's like having practice. de que And now, yo estaba apoyado siempre en la ley. Si no hubiera tenido esa experiencia, no hubiera tenido este respaldo tan sólido. Yo estoy seguro que esto me sirvió de gran ayuda para terminar siendo un juez. Y recordar esta experiencia me hace sentir afortunado de que yo fuera seleccionado como magistrado. Entonces, en noviembre del 2017, el gobernador Scott lo escoge para una posición que está abierta. ¿Y cuándo es que se tiene que presentar entonces de nuevo a postularse como juez? I am currently in the election mode right now. En este momento estoy en el modo de volver a correr, volver a postularme como juez para el año 2020. Si mantengo esta posición, pues entonces ya no me corresponde volver a postularme hasta el 26 por 6 años. Espero que así sea. El juez Murray en este momento está básicamente en una posición a la cual lo eligió el gobernador y se está postulando en este momento para
por su propio mérito, ser escogido en agosto del 2020, y lo que quiere decir que su término comienza, completo comienza en agosto del 2020 hasta el 2026. ¿Correcto? That's correct. Exactamente. Entonces, una vez que vamos a hablar un poquito de el tipo de juez que usted es ahora y cuál es su trabajo como juez del condado, que es un poquito diferente de juez de circuito. Well, the difference between a county court judge la and diferencia circuit entre un court juez judge del is the condado y un juez jurisdiction that distrito the es la judge has. jurisdicción que el juez So tiene. county court judges Los jueces del will do condado misdemeanor criminal cases, trabajan con will do casos civil cases de less than menor alcance, $30,000, casos civiles de menor and de they can do $30,000 traffic cases. y casos de Circuit tráfico. court judge Los jueces del circuito trabajan con all juvenile felonías, cases, los casos de all juveniles, family cases, todos los casos de familia, all probate cases, todos los casos de and circuit probatoria, court cases when the amount is over y $30,000. cuando la reclamación es mayor de $30,000, por tanto son casos de mayor envergadura. Ahora que usted está sirviendo como juez del condado, explíquenos un poquito cómo es un día de el juez Gordon Murray cuando él empieza a las 8 de la mañana, más o menos, cuál es el proceso durante el día. Well, as a county court judge, and again, I sit at the Caleb Center, and I just say one thing about the Caleb Center. It's where I got my scholarship 40 years ago at the Caleb Auditorium. Allí fue donde, So en ese when I edificio sit in fue my chambers donde now yo and I recibí look out mi there, I can really say I know where I beca, came from in y life. yo entiendo So, por básicamente, tanto cada día la de beca dónde del yo salí. Golden Drum la Esa beca recibió ahí mismo en el del auditorio, Golden Drum, al lado de donde del tambor usted dorado, está sentado la hoy en recibí día exactamente como en el juez lugar donde hoy trabajo del como condado. juez. Esto es increíble, como la vida da vuelta y uno vuelve al mismo lugar. Increíble. And so I have a very busy day every day. Tengo todos los because días I do un día muy domestic ocupado. violence cases. Hago So every Monday I have casos de between violencia doméstica. 12 to 16 Hago domestic todos los violence cases días that I hear. entre 12 a 16 casos de violencia On doméstica. Tuesday, I Los mostly martes, schedule my landlord-tenant cases. Me enfrento generalmente a casos de of landlord-tenant. real estate. Los casos de inquilinos y de dueños que a lo mejor no han pagado la Discrepan. renta, etcétera. Ok, el martes. And then Wednesday and Thursday, I do my civil cases, which I have a division. Miércoles y jueves hago Paul casos Gables, civiles Division 5, that y me cases corresponde are sent estar to the en Caleb Center. Gables. And then I have my own Caleb Center civil cases. Y tengo casos Most of those are civiles. PIP cases, and accident cases where the amount is Casos de less than accidente $30,000. cuando el monto es menor de $30,000. Water remediation cases where people have Casos de damage to mediación. their house from water or Los storm, and they casos then hire a contractor, and then that se contractor enfrentan files y an action discuten against con their los homeowner's contratistas insurance porque no cumplieron con los company. contratos In many of those establecidos cases, y las casas you have tuvieron the algún PIP tipo de cases, which daño. is personal injury, where you También hay have a car casos de accident and you have accidente y $10,000 of personal injury protection. Many times, the people problemas de can sign their protección benefits contra over las to heridas personales de medical seguros centers, and then the medical centers y are filing casos actions against en the contra insurance de companies. los And médicos those por cases diferentes also razones. come before me, so I Estos vienen frente a presently mí. have about 3,000 to 4,000 Tengo en pending este cases momento entre 3,000 y in 4,000 my casos division. So every day pendientes. it's busy. So, cada día es muy Y cuando ocupado. el juez Murray no está enfrente de la corte escuchando a los litigantes que están exponiendo sus problemas, ¿qué es lo que el juez Murray hace? Well, I also teach. I've been Yo an también adjunct professor imparto at clases. Miami-Dade since 1995. En Miami-Dade I desde el also, for 95. several years, had an adult education certificate, and I taught, adult education for Miami-Dade County School. In Y fact, my wife is a Dade County school trabajo teacher. como And uno I de was los consejeros para very Miami-Dade blessed Public that School at a en recent relación con los event, asuntos legales explicando a two of los my former estudiantes. students at Miami-Dade are now lawyers, and they came to Dos de los show me estudiantes que tuve that they anteriormente were son inspired by ahora me
abogados. Just the same as I was inspired by the Y por tanto mentors creo, ellos dicen que yo estoy trabajando con ellos como un mentor, tal como el Dr. Johnson trabajó conmigo. Y se acercan a mí como un abogado. Cuando enseñaba con Miami-Dade County Public Schools, esa actitud. ¿Qué asignatura enseñaba? What were your subjects taught in Miami-Dade County Public Schools? What were you teaching? Well, teaching adult education, American history, government, and then a couple of semesters they had me teaching Esau to students of Haitian descent, which was quite interesting since I don't speak Creole, but they said it was important. Pues di generalmente historia, estudios sociales, casos de ciudadanía. Alguna vez me pidieron al trabajar para las escuelas públicas como profesor, incluso inglés como segunda lengua para estudiantes haitianos, cosa que fue muy desafiante porque realmente yo no hablo creol. Pero era importante que los estudiantes entendieran que si ellos practicaban ese idioma todos los días, les iba a resultar mucho más fácil. And I remember one time I went to try it and I got embarrassed. Ellos dijeron que era lo mismo como el creol, que por qué no lo intentaba. Y un día intenté hacerlo y me sentí muy ridículo porque realmente no podía decir las cosas más elementales. Y me sentía mal por el hecho de que yo me estaba enfrentando a ellos como un doctor y sin embargo no podía decir las cosas más simples o pronunciar adecuadamente al nivel de una conversación. Y eso me permitió comprender cómo se sentían ellos con un segundo idioma que no era el de ellos, como en este caso el inglés o el español. Y esto constituye realmente una realidad que debilita al individuo en las cosas más elementales, tales como pedir cambio o pedir instrucciones para moverse en un lugar. Sí, la lengua, la comunicación es tan importante y es tan importante como adultos, ¿no? Que ese es el señor Montes y yo. Eso es lo que enseñamos. La mayoría de nuestros estudiantes son adultos y es muy difícil que se adapten y que tienen que romper ese hielo, de que no se pongan nerviosos y les dé vergüenza. Pero hay que hacerlo y es en realidad un honor de que usted haya enseñado también en las escuelas públicas a los adultos, que es tan difícil poderle enseñar. Y eso me trae a otra pregunta. I have another question. Hoy es el día de la celebración de Martin Luther King. Estábamos hablando que es el día de la celebración, que celebramos una fiesta en honor a ese señor que tuvo tantos méritos para tratar de llegar a crear igualdad de derechos para todas las personas en los Estados Unidos. Y hoy usted participó en un evento con la congresista Frederica Wilson en un centro de convenciones que está dentro del Doubletree by Hilton, que está ubicado cerca del 836 y la 72 Avenida. Háblenme un poquito, speak to me about the event today. Well, it was a very good event, and Dr. King was an inspiration to many, including myself. In fact, Dr. King and I were in the same fraternity, Alpha Phi Alpha fraternity. Yo pertenecía a la misma fraternidad en la universidad a la cual él building of the Martin Luther King Monument in Washington, D.C. And I was there for the initial opening of it in 2011, de crear muchas de estas actividades y monumentos en homenaje al Dr. Luther King. I was there with my grandson, who was only, going on 2 years old, but I was standing there saying to him how this man and all that he gave and sacrificed a mi nieto, que nada más que tiene ahora 2 años, pero para involucrarlo de cierta manera y que conozca a este individuo que afectó la vida de tantas personas como él.
y que recuerde que este individuo se sacrificó por personas como él mismo, a pesar de que ahora tiene solamente 12 años. En el caso, lo mismo me ocurrió a mí, porque cuando él fue asesinado, yo solamente tenía 7 años. Y sí, participé en movimientos de protesta, pero nunca el tipo de sacrificio que él tuvo que enfrentarse. Many other people made for equality, in this country. I'm sure it's spearheaded wanting to have a Golden Drum Award. Exactamente. Y además, en este caso, el Dr. Luther King fue capaz de hacerlo. No me quiero comparar con él, porque él no tuvo la posibilidad de tener una beca como el tambor dorado que tuve yo, ni la posibilidad de entrar a la Universidad de Miami como yo. Similar to Silver Knights, but more concentrated for schools that had a greater African American population. Población afroamericana. Y la corbata que tiene puesta, que tiene una mano grande y una mano chiquita, ¿cuál es el significado de eso? That tie that you have, which is red, with a big hand and a small hand, what is the meaning of that symbol? Again, this is the symbol of the 5,000 role model. Esta corbata representa el símbolo de los 5,000 modelos y la mano grande representa la mano del mentor y la mano pequeña representa la mano del estudiante o de la persona que recibe el soporte o el apoyo del mentor. Esta organización fue creada por la doctora Frederica Wilson y la congresista Frederica Wilson y está presente en muchas escuelas. Originalmente fue creado solamente para estudiantes afroamericanos, pero en este momento es capaz de incluir a estudiantes que necesitan ayuda de cualquier extracción racial, incluyendo hispanos. Por esa razón yo como juez incorporo también esta organización y tengo muchos internos que quieren ir a las escuelas de ley y creo que esta experiencia les pudiera ayudar extraordinariamente al trabajar mano a mano como juez en activo. En esta revista está presentando una revista. Se muestran al final los estudiantes que en el día de hoy han sido incorporados a esta organización de los 5,000 modelos a seguir, 5,000 role models. Uno de los objetivos de esta organización es precisamente guiar a estos estudiantes que no tienen ayuda, pero también intentar encontrarles becas y hacerlos llegar a estudios superiores en diferentes universidades. Tengan un futuro. Nos queda alrededor de 2 minutos. En 2 minutos, díganos cómo Gordon Murray, como juez que está postulándose ahora para las elecciones de agosto de 2020, cómo el juez Gordon Murray va a usar esas influencias que él ha tenido de los diferentes mentores para ayudar a nuestra comunidad y a todas las personas que vienen delante de su corte, que son las personas que vienen sin abogado, las personas que vienen con poca economía. ¿Cómo él va a ayudarlo para que esas personas también ayudarlo a que salgan de ese problema donde estén? Well, I'm certainly again hoping for the support because this is Estoy solicitando este apoyo I've grown up here my entire life. Porque he estado aquí durante toda mi vida. Crecí aquí, fui a las escuelas públicas aquí mismo. My wife is now a teacher. Mi esposa es ahora una profesora de las escuelas públicas. And service has been important for me. El servicio ha sido siempre un apoyo para mí y una parte de mi vida. Siempre me ha ayudado. Por tanto, siempre me he considerado un embajador del sistema de ayuda a la comunidad. Por tanto, cuando las personas vienen frente a mí, siempre intento de que la realidad de lo que reciban sea mayor que lo que esperan. Para que cuando se vayan de mi corte, entiendan que han sido atendidos con toda la justicia de la ley.
de una manera justa, para que tengan todas las oportunidades de presentar sus casos. Y después, cuando yo tome la decisión, tengo que juzgar sobre la base de lo que la ley dispone. Como he vivido tanto tiempo aquí, entiendo las dificultades reales de la comunidad en la cual nos movemos. Por tanto, quiero continuar siendo su juez para la comunidad y les pido su voto. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es Gordon Murray, juez del condado en Miami-Dade County, y ha sido un honor y un privilegio para nosotros poderlo entrevistar hoy, y lo vamos a traer de nuevo antes, cuando estemos más cerca de las elecciones, más cerca de agosto, para recordar a las personas que es importante que voten, y todos pueden votar por el juez Murray, porque la posición de él es de todo el condado. Así que por favor voten, y muchas gracias por haberse reunido con nosotros hoy. Hasta la próxima. Las personas de Doral Hyundai son las personas que siempre dicen que sí. Con la garantía de 10 años y 100,000 millas, en Doral Hyundai puedes estar seguro que no pagas tarifas mecánicas. Doral Hyundai, donde siempre están en especiales. Descubre la razón por la cual tantas personas manejan un Hyundai. En la 102 Avenida del Northwest y la 12 Calle. Planes para todo tipo de créditos e intereses muy bajitos. Doral Hyundai, las personas que dicen que sí. Para mayor información puedes comunicarte con el 786-259-7156. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salidero, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán, o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. La Meca Radio presentó el show de Gemma Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.